Dios les bendiga, iglesia. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque cuán bueno, Señor, cuán delicioso es estar delante de ti, de tu presencia, siendo, Señor, justificados por medio de Cristo, por medio, Señor, de su sacrificio en la cruz. Cuán maravilloso es que podamos acercarnos a ti, Señor, y oír tu voz a través de las Escrituras. Hoy clamamos, Padre, porque tú nos transformes, porque tú nos cambies, porque tú nos ayudes, Señor, a deleitarnos en ti y a partir, Señor, de encontrar gozo en ti, ser transformados, cambiados en nuestra manera de caminar y vivir. Permanece con nosotros, muévete en medio de nosotros, Señor, trayendo convicción de pecado, Señor, y transformación a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, les comento que semanalmente, aproximadamente, mi familia y yo nos sentamos a ver televisión. Yo soy de poco ver televisión, pero generalmente en la semana tenemos un día donde nos sentamos y vemos ya sea una película o una serie de televisión que podamos ver en familia, por supuesto. En particular, con las series de televisión yo me encuentro un gran reto. Y es que si la vemos una vez a la semana, cuando me toca ver el capítulo de esta semana, si es que tiene continuidad, ya yo borré todo lo que pasó la semana pasada. No sé si a lo mejor usted tiene tan mala memoria como yo, pero a mí me pasa. Entonces yo aprecio mucho cuando una serie comienza haciendo un recap, ¿verdad? Una recapitulación en el pasado capítulo, ¿verdad? Y nos actualiza en dónde se quedó el protagonista o el héroe de la serie para nosotros saber por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué está pasando lo que está pasando, ¿verdad? Eso yo lo aprecio mucho, la verdad. En este texto en particular, en Efesios, nosotros nos encontramos con un reto a la hora de interpretarlo y a la hora de estudiarlo. Y es que Pablo comienza diciendo, sed pues. Y lo que Pablo está diciendo es que todo lo que él va a decir a continuación es producto de lo que pasó en el capítulo anterior. Y no solamente del capítulo en cuanto a esta carta me refiero a todo lo que él ha estado desarrollando en esta carta a los Efesios, antes de llegar al capítulo 5. O sea, Pablo, todo lo que está diciendo ahora está basado en lo que él ha dicho antes. Él ha ido construyendo un argumento y esta porción en particular está apoyada en todo lo que se supone que el lector de esta carta ya conoce. Yo voy a hacerles el favor que a mí me gusta que me hagan. Yo les voy a dar un recap, una recapitulación de lo que sucedió en los capítulos anteriores. Los capítulos 1 y 2 podrían resumirse de la siguiente forma. Pablo quiere comunicar que nosotros hemos sido escogidos en la soberanía de Dios, mientras estábamos muertos en pecado, y hemos sido escogidos para ser salvos y adoptados a través de la fe en Jesucristo, solo por gracia. Anteriormente nosotros éramos extraños, éramos extranjeros, pero ahora nosotros somos miembros de la familia de Dios. Los capítulos 3 y 4 podrían resumirse de la siguiente forma. Dios ha decidido mostrar su gloria y sabiduría a través de su iglesia, que somos nosotros. Y Él ha provisto a su iglesia con todo lo necesario para su crecimiento y santificación. Por lo tanto, sin excusa, debemos dejar nuestra forma pecaminosa de caminar y caminar de forma que honremos nuestro llamado. Y es en respuesta a estas poderosas verdades, que de hecho le estoy dando el resumen de los capítulos anteriores, pero no es para que se lo vuelen, Se lo estoy diciendo animándolos a que los lean. Pero es en respuesta a estas poderosas verdades
que nosotros debemos de recibir lo que Pablo comunica entonces en el capítulo 5. Hemos sido escogidos, hemos sido salvados, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Por lo tanto, debemos de estar dispuestos a abrazar esto que Pablo nos comunica. Y hoy voy a hablar de dos puntos que Pablo quiere comunicar. Número 1, la necesidad del creyente de caminar en santidad. Y número 2, la necesidad del creyente de caminar en amor. Vamos al primer punto. Pablo empieza Efesios 5 llamándonos a imitar a Dios, ser imitadores de Dios. ¿Pero en qué sentido? Claramente nosotros no podemos imitar a Dios en ciertos atributos de Dios. Por ejemplo, nosotros no somos omniscientes. ¿Qué quiere decir omnisciente? Bueno, nosotros no lo sabemos todo. Dios sí lo sabe todo, ¿verdad? Dios sabe absolutamente todo lo que está aconteciendo aquí en la tierra, en el universo. Dios sabe lo que está aconteciendo en tu corazón, en tu mente, en todo momento. Él no pierde cuentas de eso. Tú y yo no podemos imitar a Dios en eso. Dios es omnipotente, o sea, Él lo puede absolutamente todo. Él creó todo lo que conocemos, todo lo que puede ser conocido con su palabra. Y tiene dominio y control absoluto y activo, o sea, todavía está en control de todo lo que Él ha creado. Usted y yo no podemos imitar a Dios en eso. Eso es de Dios y es solo de Él. Pero ¿en qué sentido nosotros entonces podemos imitar a Dios? Bueno, el contexto para ser imitadores de Dios está precisamente en Efesios 4, un capítulo anterior. Y si usted va rápidamente en sus Biblias, a Efesios 4, desde el 17 hasta el 24, Pablo dice esto. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo en el capítulo 5 con ser imitadores de Dios? Se refiere a la santidad de Dios. Se refiere de que imitemos a Dios en su santidad, en su carácter, en su pureza. Y esto es todo lo que él ha ido desarrollando antes de llegar aquí. Pablo le está hablando a los redimidos, a la iglesia, y le está ordenando que dejen el pecado atrás, que lo rechacen de forma agresiva. Pablo quiere dejar claro que nuestra salvación se muestra a través de una determinación, de una convicción, de abandonar la vida de pecado que teníamos antes y de vestirnos de la santidad de Dios. Ahí es donde quiere Pablo que nosotros imitemos a Dios. Pero Pablo lleva 4 capítulos desarrollando la obra salvadora de Cristo, haciéndole conciencia a la iglesia acerca de qué tan gran regalo ha recibido por medio de la gracia de Dios, que lo que él quiere que sepamos es lo siguiente, es que a grandes rasgos, el valor que le damos a la obra de Cristo en nuestras vidas se va a ver inevitablemente en la forma en que lidiamos con el pecado en nuestras vidas. Oigan bien, el valor que le damos a la obra de Cristo a favor nuestro se va a ver, esto es inevitable, en la forma en la cual nosotros lidiamos con el pecado.
Ahora que hemos sido salvos del pecado, el pecado ya no cabe en nuestra vida. No deberíamos de estar dándole lugar al pecado, no deberíamos de estar negociando con el pecado. ¿Por qué? Porque no vivimos para nuestros placeres, no vivimos para nuestros gustos, vivimos para Cristo. Y nuestros ojos deben de estar puestos y persiguiendo la pureza y la santidad de aquel que nos salvó. Ahora vivimos en un mundo caído, un mundo que está sumergido en el pecado. Está en este mundo, donde quiera que tú haces así, mira, está manchado por el problema del pecado. Y no solamente está manchado por el problema del pecado, y está sumergido en el problema del pecado, normaliza el problema del pecado. En este mundo somos constantemente tentados a minimizar la severidad del pecado. Y ahí es donde oímos frases como: eso no le hace daño a nadie. Yo perdono, pero no olvido. Fue una mentirita rosada o blanca, ¿verdad? Dependiendo de donde usted viva. ¿Por qué? Porque queremos minimizar el impacto del pecado. Eso es el producto de vivir en un mundo caído. Ahora, el mundo puede tratar de disminuir el peso del pecado, sí, pero el pecado nunca debe de medirse a través de los ojos del pecador. Piensen en esto un momento. Nunca sería correcto permitir que alguien que comete un delito determine qué tan grave es su delito. ¿Por qué? Porque es muy probable que defienda las razones por las cuales cometió ese delito. Y si le dan la oportunidad de determinar la sentencia, por supuesto que va a ser una sentencia a su favor. O sea, a los ojos de los delincuentes siempre habrá una justificación por su pecado. De la misma manera somos pecadores, y lo más probable es que nos inclinemos a favor de nuestro pecado, si nos dan la oportunidad de medir su severidad. O sea, nuestros corazones siempre harán todo lo posible por empatizar con el pecado. El nuestro y el de otros, porque somos muy compasivos con el pecado. ¿Usted sabía? O sea, no normalizamos solamente nuestro pecado, sino que normalizamos el pecado de otros para hacer empatía con esta situación. Y por supuesto también somos tentados a minimizar las consecuencias del pecado. No, hombre, nadie lo va a saber. Y por tanto, entonces no importa tanto, ¿verdad? Es triste que algunas personas, incluso en la iglesia, evitan el tema del pecado. ¿Por qué? Porque creen que hablar de pecado es ofensivo. Y muy desde el punto de vista del liderazgo, entiendo que puede ser tentador no hablar del pecado porque afecta nuestra influencia sobre las demás personas. Y es bien chévere sentirse en todo gratificado por nuestros líderes, ¿verdad? Entonces el líder piensa de esta forma: bueno, no voy a hablar del pecado porque si eso toca sensibilidades en la vida de fulano o de fulana, voy a estar entonces metiéndome decimos nosotros los dominicanos, en rojo con esa persona. Sin embargo, Pablo, y no solo Pablo, porque aquí estamos hablando de Pablo lleno del Espíritu Santo, inspirado por Dios, no deja que el concepto del pecado sea algo así, superfluo o dejado a nuestra imaginación. Él no huye de llamar el pecado por su nombre en esta carta. Y si usted está tomando notas de las referencias que estoy haciendo a la misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 25, él se refiere a la mentira y a la deshonestidad. En el verso 26 se refiere a la ira. En el verso 28 se refiere a la pereza. En el verso 29 se refiere al hablar de forma corrompida. Si usted pensaba que hablar malas palabras no era problema, ¿verdad? En el verso 31 se refiere a la amargura, a la ira, a la calumnia y a la malicia. O sea, Pablo está llamando el pecado por su nombre.
Entonces, al hacerlo, Pablo quiere, que sepamos que el pecado necesita ser claramente diagnosticado y tratado de forma práctica. El pecado afecta la forma en la cual nos relacionamos con otros. Pero el pecado, más importante aún, atenta contra la gloria del Dios Santo. El Dios que nos salvó de nuestro pecado. Y afecta nuestra relación con Él. Y es por eso que Pablo, en el verso 30, un poderoso versículo, capítulo 4, verso 30, terminando ya el capítulo 4, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Qué poderoso pasaje. Porque nos pone a nosotros en la posición probable de poder entristecer a Dios mismo. Nos está advirtiendo sobre esto. ¿Y cómo es que nosotros podemos entristecer a la persona del Espíritu Santo de Dios? Caminando en pecado. Es persistiendo en nuestro pecado. Y hay un énfasis interesante porque dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, Dios nos ha confiado su santa presencia morando en nosotros y moviéndose en medio de nosotros. Y este privilegio que tenemos debe de ser honrado. ¿Cómo? Rechazando el pecado y buscando la santidad. ¿Sabía eso? El Espíritu de Dios está en medio nuestro. ¿Cómo entonces podemos seguir viviendo en nuestros pecados como si Dios mismo no estuviera en medio de nosotros? Debemos de honrar su presencia en nuestra vida, caminando, imitando a Dios en la santidad. Ahora, otra razón importante por la que debemos rechazar intensamente el pecado es porque minimiza el precio de nuestra salvación. Y el amor que Dios a través de Cristo nos mostró en la cruz. O sea, piensen lo siguiente. Si nuestro pecado no es un gran problema, como el mundo lo invita a pensar, ¿verdad? Eso no es tan... It's not a big deal, ¿verdad? No es un gran rollo. Si es así, entonces nuestro Dios no es tan santo. Y su gracia es sencillamente mera empatía. O sea, no sé si usted está entendiendo esto. Porque en la magnitud en la cual usted repudie su pecado, usted reconoce la santidad de Dios. Si para usted el pecado no es tan grave, entonces Dios no es tan santo. Nosotros necesitamos entender que nuestros pecados, por insignificante que parezcan, ¿verdad? El libro Pecados Respetables, hay un libro muy bueno por ahí. Por insignificantes que parezcan, merecían todos la justa y plena ira de Dios. Toda la ira de Dios, de un Dios santo. Hasta que no comencemos a apreciar el pecado como un problema de tal magnitud, entonces nuestras motivaciones para caminar en santidad van a ser pocas. Ahora bien, quiero enfatizar esto. La santidad no se trata solamente de lo que no hacemos, porque muchas veces, ¿verdad? En la comunidad cristiana hablamos de la santidad solamente en términos de no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Pero Pablo nos llama aquí a ser vestidos de la naturaleza de Cristo. O sea, no solamente se trata de lo que no hacemos, sino de algo que hay que hacer, algo que hay que buscar hacer, algo que hay que perseguir. Y la referencia que Pablo hace sobre cómo debemos de vivir, qué debemos perseguir, está en el verso 20 del capítulo 4. Dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. O sea, Él quiere que miremos a Jesús. La referencia
es Jesús, nuestro Salvador. Él es el estándar perfecto de cómo debemos vivir, de qué debemos perseguir, de qué es lo que debemos de estar anhelando, qué es lo que debemos buscar en la vida. Debemos estar buscando constantemente la pureza del carácter de Cristo. O sea, nosotros deberíamos de hacer este ejercicio práctico. Yo sé que no suena muy teológico ni nada, pero la santidad se trata de un ejercicio, comienza con ejercicios tan prácticos como este. Abrir nuestras Biblias y orar y decir, ver al Salvador, ver a Jesús y decirle a Dios mientras oramos con nuestras Biblias abiertas, yo quiero, Señor, ese carácter. Yo quiero vivir consagrado a la obediencia tuya, Padre. Yo quiero deleitarme en lo que Cristo, tu Hijo, se deleita. Yo quiero, Señor, odiar lo que Él odia. Yo quiero, Señor, tener la mente de mi Salvador. ¿Verdad? No suena como un ejercicio muy complicado, pero ahí comienza la piedad. Con oraciones tan sencillas y sinceras como estas. Y con esta oración en mente, hágase estas preguntas prácticas también. Esos programas que estoy viendo en televisión o videos que estoy buscando en internet, ¿celebran o exaltan lo que Dios aborrece? La forma en la cual me manejo en mi trabajo o en mis estudios, ¿muestra que amo la verdad y aborrezco la mentira? La forma en que manejo mis finanzas, ¿muestran que camino en verdad o que camino en oscuridad? Esa relación amorosa con una persona que no es piadosa, ¿es algo que busca agradarte a ti, Señor? ¿Y busca mi santificación? La piedad requiere preguntas sinceras y prácticas con implicaciones en nuestra vida. Y por supuesto, a partir de que examinamos, de que permitimos que Dios examine nuestro corazón a la luz de estas preguntas prácticas, cambie estar expuesto a la lujuria en la televisión, en las redes sociales, en internet, por video, lo que sea, por tiempo buscando la pureza de Cristo. No es sencillamente deje una, es deje una y sustitúyela por otra cosa. O sea, así mismo como tú dejas el pecado, tienes que sustituir esa práctica pecaminosa por una búsqueda intencional de lo que combate ese pecado. Así que yo dejo la lujuria y me enfoco en ver, en contemplar la pureza de Cristo. Yo cambio la mentira y asumo un compromiso por hablar la verdad. Yo cambio el deseo de complacerme a mí mismo y busco el servir a otros. Ser intencional en eso. Cambio las relaciones que me distraen o que me alejan de Dios por comunión con gente piadosa que me ayudan a caminar en la palabra de Dios. Cambio la tentación de hacer lo que quiero por el compromiso de obedecer a mi Padre. Y usted, por supuesto, a estas alturas de mi predicación podría estar bloqueado ya y decir, pero Luis Carlos, aquí nadie es perfecto. Ni siquiera aquí en la iglesia. Oh, sí, yo lo creo. Yo soy el primero que soy imperfecto. Y yo puedo entender que todos pecamos. Pero la gracia de Cristo debe mostrarse no en nuestra incapacidad de caer en el pecado, sino en nuestro deseo de ser santificados a pesar de nuestras debilidades. O sea, aquellos que han sido redimidos no van a renunciar después de la caída. No, déjeme darle un spoiler de su vida. Usted va a caer. ¿Verdad? Usted va a caer. Prepárese que por más intencional que sea, usted va a llegar en un momento dado a fallar. A fallarle a Dios. Pero si usted ha sido genuinamente salvo y está en el proceso de santificación al cual Dios lo llamó por medio de Cristo, usted se va a levantar.
usted se va a levantar y va a correr firmemente hacia el llamado de ser santo como su Padre es santo. Tenga en cuenta esto, que mientras usted persiste en pecar voluntariamente, mientras persistimos en pecar voluntariamente, nos limita a nosotros de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que proveemos al mundo es una imagen distorsionada de la gracia de Dios. Y lo que hacemos es guiar a otros a tropezar. Y yo estoy completamente seguro que más de uno de nosotros se ha sentido decepcionado con la vida de algunas personas que se llaman cristianas, ¿verdad? Y que son sorprendidos en pecado. Ahora, te dejo esto. Confía en el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios juzgará a cada quien con justo juicio. Y llega el día, ya se acerca el día, donde Dios va a mostrar quiénes son de Él y quiénes no. Aquellos que son de Cristo luchan contra el pecado, pero no están atados al pecado. Van a caer probablemente muchas veces, pero se van a levantar con un deseo firme de seguir siendo santificados y no jugar con el pecado. El cristiano verdadero ve el pecado como su enemigo, como algo que detestar, como algo a lo cual huir. Sí podemos caer, pero nuestras vidas están enfocadas en ser santos como Él es santo. Esto es, por supuesto, si en verdad tenemos al Espíritu Santo en nosotros. En conclusión, para terminar este primer punto, nosotros debemos, hermano y hermana, despreciar el pecado. Pero ten en cuenta esto solamente puede ser posible en la medida que miramos a Cristo, en la medida que aprendemos de Él y en la medida que nos deleitamos en Cristo. Su Espíritu está ahí para ayudarnos, para fortalecernos. Y Él está dispuesto a abrir nuestros ojos para poder ver la gloria de Dios y encontrar gozo en Él. Como resultado de encontrar gozo en Él, de deleitarnos en Él, de vivir contemplándolo a Él, entonces vamos a huir del pecado. No podemos huir del pecado sin contemplar y deleitarnos en la gloria de Dios. El segundo punto que Pablo quiere enfatizar en esta porción que leímos, Efesios 5, 1 y 2, es que caminemos en amor. Cristo no solo es nuestro estándar para vivir en santidad, sino que Él es nuestro estándar de amor. Él es quien define qué es el amor y cómo debe de ser visto a través de los ojos del cristiano. Cito Juan 13, donde el Señor Jesucristo dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis, ¿qué? Amor los unos con los otros. ¿Usted sabía que un signo distintivo de ser un seguidor de Cristo es el amor con que nos amamos los unos a los otros? La iglesia de Cristo debe de ser conocida por su amor. Pero, esto no es un amor como lo define el mundo, ¿verdad? Interesante que vivimos en épocas donde con una banderita arcoíris algunas personas se jactan de decir amor es amor. Y con esa bandera tratan de justificar que todas las formas de amor, incluyendo entre un amor entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Amor conyugal entre dos personas del mismo sexo es válido porque, a fin de cuentas, amor es amor. Por supuesto, la Biblia no solamente define que Dios es amor, sino que define los términos de ese amor. Ahora, después de leer los capítulos anteriores en Efesios, nosotros podemos extraer por lo menos 3 formas prácticas en las cuales Pablo entiende que debemos caminar en el amor de Cristo, a la luz de Efesios, a la luz de lo que él ha estado
caminando y enseñando en la carta a los Efesios. Lo primero es, cuando nos llama a caminar en amor, a vivir en amor, lo que nos está diciendo, uno, es perdona como Cristo lo hizo. De hecho, en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Verdad? Y justamente después de esto, entonces, Él nos llama a que caminemos en amor. Así que el perdón es una parte crucial de esta forma en la cual debemos de amarnos. Ahora, desde el punto de vista mundano, el perdón se parece mucho a un acto de cortesía. O sea, la frase perdono, pero no olvido. ¿Usted lo ha oído eso antes? Yo perdono, pero no olvido. Dice mucho sobre la percepción mundana del perdón. Por supuesto, nosotros no tenemos la capacidad de olvidar literalmente las cosas que nos lastimaron. ¿Alguien se identifica con eso? Porque nosotros vamos a recibir heridas en nuestras vidas que van a ser difíciles, si no imposibles de olvidar. Pero esta expresión de perdono pero no olvido, lo que apunta es a lo apegado que nosotros estamos de mantener el resentimiento por el bien de nuestro orgullo. O sea, la gente no lo dice literalmente porque, dicen es que yo no tengo la capacidad de olvidar. Cuando la gente dice, yo perdono pero no olvido, lo que está diciendo es, yo perdono pero no olvido. Nosotros los dominicanos decimos, te voy a agarrar en la bajadita. O sea, es como que voy a esperar la oportunidad para desquitarme lo que tú hiciste. O sea, la expresión per se lo que apunta es a la capacidad extraordinaria que nosotros tenemos de agarrarnos al resentimiento. Ahora, echémosle un vistazo al perdón de Dios a la luz de quién es Él. Dios, vamos a hablar un poquito en la forma en la cual Dios te perdonó a ti, si eres cristiano. Dios conocía el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Él conocía todos los detalles detrás de cada una de nuestras ofensas hacia Él. Incluso sabía que sin su espíritu estaríamos ofendiéndole voluntariamente todos los días de nuestra vida. Él lo sabía. Sin embargo, a pesar de todo eso, Él decidió mostrar la gloria de su amor y gracia a nosotros, sus enemigos. Él dio a su Hijo por nosotros y perdonó nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro por medio de su sacrificio en la cruz. Pero no se quedó ahí. Nos abrazó como su familia y nos dio su favor por toda la eternidad. Ahora piensa en esto. Una persona puede haberlo lastimado a usted muchas veces. Sin embargo, esto nunca se va a comparar, nunca, con la cantidad de ofensas que Dios a usted y a mí nos perdonó en Cristo. Es posible, sí, que nosotros no seamos capaces de perdonar así en nuestra vida anterior, ¿verdad? Estando fuera de Cristo, pero ahora, en Cristo, Pablo nos está ordenando que debemos de perdonar como Cristo nos perdonó. ¡Wow! En Cristo, el fin del perdón es mostrar la gloria de Dios. El orgullo
la venganza están fuera de la ecuación en este tipo de perdón. Porque ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. Nosotros vivimos para la gloria de Dios y descansamos en que Él es el justo juez. Así que comience a ver la oportunidad de perdonar como una oportunidad para mostrar la gloria de Dios. Comience a ver la oportunidad de perdonar como una plataforma en la cual usted va a mostrar la gloria de Dios. Yo perdono porque recibí perdón. Y yo perdono incondicionalmente porque recibí perdón eterno. Así es que debemos pensar en términos del perdón. Cuando perdonamos, mostramos nuestra redención y a nuestro Redentor. Así que debemos de llegar al punto de deleitarnos en perdonar. ¿Por qué? Porque nos deleitamos en la gloria de Dios. La segunda forma en la cual Pablo quiere que nosotros amemos es sirviendo como Cristo lo hizo. Ahí mismo el verso 2, en Efesios 5, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios a través de Pablo nos anima a entregarnos al servicio a los demás, como lo hizo nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador Jesucristo, al morir en la cruz, dio la muestra más extraordinaria de servicio que jamás podremos tener. Siendo el creador de todas las cosas y quien gobierna su creación por el poder de su palabra, se humilla hasta lo sumo y se ofrece a sí mismo. ¿A favor de qué? De nosotros. Dios no dejaba de ser Dios ni ganaba ningún atributo al hacer esto. Dios iba a ser igual de santo, soberano, lleno de amor, lleno de gracia y lleno de justicia. Pero los beneficiados de este sacrificio, ¿quiénes somos? Nosotros. Entonces, cuando Pablo nos apunta a mirar a Cristo y nos lo pone como parámetro de entrega, él lo que nos está llamando es a entregarnos a sí mismo a los demás. Por supuesto, esto no quiere decir que usted tiene que estar mirando o pendiente de cuando le vayan a tirar un tiro, un balazo a su hermano para ponerse en el medio y recibir la bala. Pero porque por supuesto, servicio no todo se reduce a dar la vida. Pero mientras no damos la vida por nuestro hermano, literalmente deberíamos de darle en servicio a nuestros hermanos. ¿Verdad? Cuando damos nuestro tiempo, cuando damos nuestras fuerzas, cuando damos nuestros recursos, cuando damos nuestras habilidades. Estamos, por supuesto, poniéndonos en la posición de glorificar a Cristo. Servimos no buscando reconocimiento, sino recordando a otros que así mismo como hemos recibido por gracia, así mismo damos por gracia. Y que somos solo vasos que Dios usa. ¿Para qué? Para mostrar su amor. ¿Usted ha pensado de sí mismo como un vaso a través del cual Dios quiere dispensar su amor a otros? Pensemos en esos términos. Porque probablemente la forma en la cual más tangiblemente su hermano o su hermana va a percibir ese amor es cuando usted deja de hacer lo que le gusta, lo que le conviene y se pone en la posición de servirle o darse a favor de la necesidad de su hermano. El tercer punto, y con esto ya estoy terminando. Pablo quiere que nosotros procuremos caminar en amor buscando la unidad del Espíritu. Efesios 4, 1 al 6, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis hermanos, vivimos en tiempos difíciles donde el concepto de la unidad ha sido severamente manipulado. Entendemos que la unidad solo se puede lograr bajo un acuerdo completo y detallado en nuestras formas de pensar y o en una similitud de parámetros o puntos de vista similares. Pensamos inmediatamente en que la unidad solamente se logra cuando tenemos trasfondos culturales similares o cuando tenemos el mismo color de piel, ¿verdad? Y constantemente, si usted prende la televisión, de vez en cuando, no hay que prenderlo ni mucho, señores, nada más hay que prenderla de vez en cuando la televisión, para entender que la forma en la cual el mundo piensa acerca de la unidad es que tenemos que ser todos uniformes para poder tener unidad. O sea, el blanco no se junta con el negro, el latino no se junta con el americano. Y es en esos términos de tribalismo en los cuales pensamos cuando hablamos de unidad. Y déjenme decirles algo, es natural que busquemos relacionarnos y aferrarnos a personas con las cuales tenemos cosas en común. Eso es natural, eso es natural. Nosotros buscamos tener un valor en común. Y por supuesto, ese valor en común, el valor o la importancia que le demos a ese valor en común, determina con quiénes nos juntamos. De hecho, en el mundo, y no solo en el mundo, en general, creo que esto es un principio muy en general, nuestro amor suele ser tan fuerte como nuestro valor en común. O sea, nuestro amor hacia los demás es tan fuerte como el valor en común que nos une. Cuando perdemos interés en aquello que nos une, nuestras relaciones comienzan a disolverse. Les voy a dar un ejemplo. Los aficionados al deporte se buscan entre sí. Se buscan más si son aficionados al mismo equipo, ¿verdad? Y van a buscar ver los partidos juntos. Y van a buscar ponerse el mismo, ¿verdad? La misma sudadera del equipo. Si a usted le gusta la música, por ejemplo, como a mí, usted es natural que se junte con otros músicos, ¿verdad? Y que se junten a tocar. Y si le gusta el mismo tipo de música, todavía más. Y se va como encendiendo ese interés de juntarnos y compartir. Entonces, nuestro afecto es en gran manera determinado por el valor en común que nos une. Es así. Ahora, piense en términos de la cristiandad. A pesar de nuestras muchas diferencias, mis hermanos, ahora nosotros somos miembros de una misma familia. ¿Y ustedes saben cuál es el valor en común que nos une? Cristo. Y miren qué obra más maravillosa Cristo ha hecho. Que puede ser que tengamos el color de piel diferente. Mire para los lados, mire para los lados. Mire a sus hermanos. Podamos tener los colores diferentes. Venimos de culturas diferentes. Los sazones son diferentes. ¿Verdad? Aleluya, dijeron por ahí atrás. Los sazones son diferentes, los gustos son diferentes. A uno le gustan los deportes, al otro le gusta la música, al otro le gusta tal cosa. Pero con todas esas diferencias nosotros hemos dejado todo eso a un lado. No porque sea pecaminoso, pero con el fin de amarnos y servirnos los unos a los otros. Por encima de nuestra diferencia nosotros miramos a Cristo. Y en la medida que nosotros contemplamos a Cristo y amamos a Cristo y se llena nuestro corazón de ese gozo que solamente Cristo provee, lo que Pablo aquí está esperando es que crezca el amor entre nosotros. Por el valor en común que tenemos, que es Cristo. Sí que podemos diferir en muchas opiniones y muchos gustos. Podemos tener diferentes antecedentes culturales, podemos tener diferentes antecedentes políticos, sociales, raciales, económicos. La iglesia primitiva también tuvo esa diversidad.
Y algo maravilloso que sucedió en esa iglesia primitiva es que entonces esclavos y amos de repente eran hermanos. Gentiles, judíos, de repente eran hermanos. Y no les importaba ya de dónde venían, de lo que habían pasado, de los gustos, porque lo que los unía era Cristo. Entonces lo que nos mantiene unidos es nuestro enfoque común en la gloria de Dios en Cristo. Si bien cualquier otro vínculo terrenal puede desaparecer, óigame bien, los partidos de fútbol se van a acabar. Los instrumentos musicales van a desaparecer. Oh, mi hermano y mi hermana, el vínculo entre usted y yo es eterno. Y qué glorioso es eso. Porque puede ser que a usted le guste el rock, y a mí me gusta el merengue, y al hermano allá le guste la bachata. Pero nada de eso es relevante, porque la unidad, lo que nos une, el vínculo que nos sostiene, es algo que va mucho, pero mucho más allá de esas preferencias. El valor de nuestra unidad y la intensidad de esta unidad debe ser determinado por aquel que nos une. Y de hecho, en términos prácticos, Pablo lo resume de la siguiente forma. Pablo dice que la iglesia debe estar unida en valores fundamentales. Él dice, un Dios y Padre sobre todos, o sea, le está refiriéndose a la naturaleza de Dios. Que es sobre todos, o sea, se está refiriéndose a la común creencia de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Un Señor, una fe, un bautismo, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la obra redentora de Cristo. Un cuerpo, un solo espíritu, por todos y en todos se está refiriendo a la común obra santificadora del Espíritu Santo en medio de nosotros. Si nosotros tenemos todo eso en común, mis hermanos, ¿cómo no debemos de amarnos, servirnos y buscarnos? Cuando el Señor se manifieste y venga por su iglesia, todas las demás cosas van a ser insignificantes. Y se va a mostrar que aquel común Salvador que nos redimió a todos del poder del pecado es no solamente poderoso en preservarnos desde el principio de nuestra salvación hasta el día de la redención, sino que Él era suficiente. Con esto termino. Y quiero hablar en términos de aplicaciones a nuestras vidas. Voy a hablarles a ustedes, quienes son mis hermanos en la fe por medio de Jesucristo. Si eres hijo de Dios, lo que Pablo ha comunicado a través de este pasaje es que nosotros tenemos la responsabilidad de caminar anhelando ser santos como Él es santo. Así como nuestro Padre y nuestro Salvador Jesucristo son santos, asimismo nosotros debemos de caminar, deleitándonos en la santidad, buscando la santidad. Y yo puedo entender, mi hermano, mi hermana, que luchemos con el pecado, pero Dios no te ha dejado solo. Dios no te ha dejado sola. Dios ha dejado su Espíritu para ayudarte a caminar agradándole a Él. Podemos y tenemos el tiempo aquí como iglesia, fuera de la predicación, cuando nos vayamos, para hablar de tantas luchas que usted puede estar teniendo con el pecado. Pero yo les voy a dejar con este consejo práctico. Cuando usted regrese a su casa, ore al Señor en sinceridad y dígale, Señor, yo quiero ser santo como tú eres santo. Yo quiero tu carácter. Yo quiero el amor de Cristo en mí para con mis hermanos. Yo quiero mirar por encima de mis preferencias, de mis gustos y procurar la unidad. Ayúdame, Señor, a ver a Cristo y abrazar su carácter y su amor en mi vida. Cámbiame, Señor, para gloria de tu nombre. Ahora, si no eres creyente todavía, quiero dejarte con esto. Amigo, Dios es santo. Y esto puede ser un problema. Puede ser un problema si nosotros caminamos en pecado.
Porque este Dios santo un día, por medio de su Hijo Jesucristo, va a juzgar toda la humanidad conforme a su santidad. Y sabes que no vas a poder evadir o disminuir la severidad de tu pecado. No vas a poder decirle a Dios que tus mentiras eran rosadas o eran blancas. Y no vas a poder decirle a Dios en ese día que fulano o fulana pecaban de la misma forma que tú. Ese día vas a estar presente delante de Dios con todas tus obras y no tendrás esperanza si te presentas por ti mismo. La condenación va a ser eterna y va a ser toda la ira de Dios. Pero hoy, la misericordia de Dios está aquí por medio de Cristo. Mientras nos acercamos a ese día del juicio, Dios está con manos abiertas, ofreciendo su misericordia por medio de su Hijo. Él ofreció a su Hijo para pagar por tus pecados en la cruz, derramando su ira, la ira que tú te merecías, sobre Él, para que tú no tuvieras que pagar, si es que hoy te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en Cristo. Amado, hoy yo te imploro que si esa es tu condición, tú abandones la confianza en tus obras porque no te van a salvar. Yo te imploro que tú corras a Cristo con arrepentimiento de tus pecados y confiando solo en Él. ¿Y tú sabes qué? Solo con eso vas a ser salvo de toda la ira de Dios. Amado, ven a Cristo hoy. Oremos. Padre, tu palabra, Señor, así como tú, es santa. Y sabemos, Señor, que cuando nos acercamos a las Escrituras, Padre, no nos acercamos, Señor, a palabras al aire. Nos estamos acercando a conocer tu voluntad. Y hoy, Padre, hemos visto que tu voluntad es que caminemos en santidad y que caminemos en amor. Sabemos, Padre, que esto no lo podemos hacer en nuestras obras, en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. Necesitamos, Señor, de tu poder y de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Transfórmanos, Señor, y ayúdanos a caminar de forma que traigamos gloria a ti en todo lo que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos.